Buenas, nosotros les vamos a hablar sobre las funciones del Sistema Educativo Nacional. Somos la pareja integrada por Marifer y su servidor Emanuel. A continuación les vamos a mostrar el temario. Bueno, el temario o los temas que vamos a tocar en esta clase como tema principal pues son las funciones del Sistema Educativo Nacional. Tema número 1, ¿qué funciones tiene? Como tema número 2, vamos a hablar de lo académico. Tema número 3, lo social. Tema número 4, lo distributiva y selectiva. Tema número 5, el control social. Tema número 6, la economía. Tema número 7, lo ocupacional. Tema número 8, lo cultural. Y por último, el tema número 9, que es lo investigativo. Comenzamos con las principales funciones del Sistema Educativo Nacional, que pues en general es establecer la política en materia de educación, atendiendo las prioridades y estrategias establecidas en el Plan y Desarrollo del Estado de México. Pues planea en dirigir, controlar y evaluar la operatividad de de los servicios de educación en sus diferentes tipos, niveles, modalidades y vertientes, en observancia de los planes y programas de desarrollo educativo autorizados, así proporciona el desarrollo profesional de las y los docentes. Bueno, la primera es la académica, la primera función que se encarga del proceso de enseñanza-aprendizaje, se debe desarrollar entre la población de habilidades intelectuales. La formación intelectual es una condición indispensable para que la población pueda ingresarse conscientemente en procesos significativos de cambios. A partir de una buena función académica, pues se empiezan a generar cambios en la sociedad. Después pasamos a la socializadora, que se pretende introducir a las nuevas generaciones a la cultura vigente de manera que arriaguen los esquemas del pensamiento y normas como funciona la sociedad. En la práctica suele ser adaptativa. La atención a la formación afectiva de la población en una sociedad en transición es fundamental, porque los cambios estructurales tengan sentido humano y no conduzcan a nuevas formas de opresión. Así pues, se desarrolla todos teniendo diversas culturas, siendo pues lo que nos une mexicanos. Después está la distributivo selectiva, que es el incrementalismo. Consideraba pasivos los esfuerzos por una mayor igualdad de oportunidades educativas que se traduzcan con mayor igualdad de oportunidades sociales. Lamentablemente, este lento proceso debe obedecer a pautas dictadas por la evolución del sistema capitalista. Un acceso más igualitario a la educación en las presentes circunstancias amplía las posibilidades de los mayores grupos de población que participen en acciones de reconstrucción social y en microprocesos de cambio estructural. Esta es pues la selectiva en cuanto a elementos socioeconómicos, que trate de ser lo más pareja posible, pero como mencioné, muchas veces el sistema capitalista no lo permite al 100%. Después está el control social. El sistema educativo actúa de hecho como un mecanismo de control y regulación social por parte del Estado. Esto ocurre pues de diversas formas. Como anteriormente mencioné en la función distributiva selectiva, el Estado puede regular el acceso a la instrucción de las oportunidades de ascenso y determinar niveles de conciencia en diversos grupos de la sociedad. También el Estado, al determinar los contenidos y grupos de la sociedad, impone un modelo ideológico y cultural. También, pues, este mismo tiene el poder de utilizar los beneficios educativos en su negociación política. Y en el gremio magisterial, de hecho, ejerce una función conservadora que refuerza y legitima los controles sociales ya existentes. Esta es la función que tiene ya es la función que cabe en la sociedad. Por explicarlo, sería de manera en que como todas las adecuaciones que va teniendo van a tener un efecto en la sociedad. Ahora pasamos con la función económica. ¿Cómo influye el sistema educativo en la economía?
Pues la educación es la base del crecimiento económico a un largo plazo de todo un país. ¿Por qué se dice que es un crecimiento económico? Porque obviamente si tenemos a una sociedad preparada, claro está que vamos a tener una economía muy grande. Por ello es considerado pues uno de los pilares importantes evaluar la competitividad de cada país, y el encargado de hacerlo es la World Economic Forum, que es la web. También la prueba de estos es que los países ubicados en el top 10 en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, que como ya lo conocemos, es la evaluación PISA, que se hace en todos los países a nivel pues internacional. Y aquí se evalúa pues obviamente la competitividad de cada uno de los alumnos. La educación contribuye al crecimiento económico de diferentes maneras, y una de ellas es que pues incrementa la productividad laboral al generar un capital humano más preparado. También aumenta en la innovación mediante la creación de nuevos conocimientos sobre nuevas tecnologías, procesos y productos, que pues las nuevas tecnologías hoy en día han venido como que con todo para, para esto de lo económico en la educación. Y pues también contribuye a la calidad educativa, que es el gran reto que hoy en día México tiene y que siempre lo ha tenido, que es el combatir con el rezago educativo. Está lo ocupacional, que en lo ocupacional pues es como su nombre lo dice, de qué se ocupa la educación, y es el encargado de planear, dirigir y controlar, y sobre todo evaluar la operatividad de los servicios de educación en sus diferentes tipos, ya sea, no sé, por ejemplo, secundaria, preparatoria, universidad, en escuelas privadas, escuelas públicas, escuelas de pueblos como con bajos recursos. Y también es la encargada de observar los planes y programas del desarrollo educativo autorizados, así como también proporcionar el desarrollo profesional de los y las docentes, que aquí ya entraría pues obviamente ofrecer de cierta manera gratis, entre comillas, pues los servicios para preparar a profesionistas, que en este caso son los docentes. Está lo cultural. Bueno, lo cultural se considera que la cultura puede ser una buena o mala influencia para el entorno de aprendizaje. Aquí va a depender tanto de los valores que se rechazan y las creencias de cada cultura dominante. Sabemos que la educación se ha enfrentado a un gran reto sobre la cultura, porque en muchos lugares todavía como que se considera que la mujer todavía no puede estudiar o no puede tener unos estudios superiores a los del hombre. Y pues la educación es el reto que tiene, es el reto como que más grande, aparte del rezago educativo, es el reto más grande que ha tenido, que se acepten a las mujeres y que obviamente se le dé su importancia de vida. Está lo investigativo. Pues bien, hoy en día lo investigativo ha hecho un gran impacto, sobre todo ahora por las clases virtuales. Con esto de la pandemia, pues la educación tuvo que sacar como que márgenes de dónde o cómo le voy a hacer yo para educar a distancia. La investigación educativa pues tiene como propósito conocer detalladamente y minuciosamente un problema de conocimiento, así como también exponer y publicar los descubrimientos que arroja la indagación. Por ejemplo, los entornos de aprendizaje en línea han incrementado constantemente en la cultura, que es también pues un aspecto positivo o una función que acabo de tomar. ¿Y qué es lo que trata o qué es lo que busca la educación al ser investigativa? Es que pues la educación abierta a diferentes opiniones y puntos de vista, no siempre quedarnos con una educación tradicional, sino también pues indagar y siempre estar como que innovando.
También tener un aprendizaje motivante y entretenido para que los alumnos pues obviamente como que les llame la atención estudiar. Y sobre todo tener una colaboración tanto con los docentes como en los alumnos y las administraciones públicas. A continuación reproduciremos un video de cómo inició el sistema educativo nacional y cómo éste se transforma. El sistema educativo mexicano. Partiremos señalando que con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se dio auge a la educación, siguiendo los principios establecidos en la Constitución Política de 1917. La prioridad en aquella época era disminuir el analfabetismo y expandir la cobertura educativa. Sabemos que las necesidades sociales, pero sobre todo los intereses políticos, han cambiado con el tiempo. Una de las herramientas para solventarlos ha sido la educación, considerada como el arma más poderosa para cambiar el mundo. Por eso varios países se han unido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para trabajar conjuntamente con la intención de afrontar retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. A México, por ser miembro de este organismo, le han otorgado tareas para afrontar el desafío de la educación de la calidad. Para cumplir con los acuerdos propuestos por la OCDE, el gobierno federal se dio a la tarea de realizar una ruta para alcanzar los objetivos, llamado Plan Nacional de Desarrollo, en el que cada sexenio se establecen acciones específicas para lograr los retos que enfrenta el país. Conforme a la Ley General de Educación, el Sistema Educativo Nacional se define como el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Es decir, un organismo que se conforma de los educandos y educadores, las autoridades educativas, los planes y programas, los métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y de las instituciones de educación superior a la que la ley otorga autonomía. Nuestro país ha sufrido diversos problemas en el rubro educativo con el paso de los tiempos. Los principales problemas que considero frenan el desarrollo educativo son los siguientes. Cobertura de la educación, es decir, educación para todos y todas. El derecho a una educación, consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y regulado en la Ley General de Educación, no abarca a todos los mexicanos. Existen comunidades marginadas sin disfrutar a la fecha de ese derecho, limitándola en sus condiciones de vida, provocando un rezago educativo. Calidad educativa. Desafortunadamente, a la fecha, como he dicho anteriormente, existen problemas de la mala calidad de la formación recibida, ocasionando que los niños y jóvenes mexicanos no dominen las competencias de matemáticas, lectura y ciencias naturales. El porcentaje de alumnos que se clasifica en la categoría de dominio insuficiente se lo coloca entre los más altos comparado con otros países. Otro problema que merma la calidad educativa es la falta de preparación de los maestros. A pesar de que existen pruebas evaluativas del desempeño docente, siguen existiendo cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica. Problemas de gestión dentro del sistema educativo. Ausencia de un eficiente y eficaz uso pedagógico de los recursos disponibles y de la interacción entre ellos, aunado a una falta de preparación quien ocupa los cargos de autoridad educativa, a fin de implementar acciones eficientes para impulsar la enseñanza como esencia del trabajo docente y de la calidad del servicio educativo para todos los estudiantes, y no los intereses laborales y políticos, personales y gremiales, que han ido incrementando cada vez más su presencia en México. Insuficiencia de recursos y apoyo a los particulares. Los recursos no son suficientes. No obstante, los recursos que se encuentran destinados al rubro educativo normalmente no se invierten en su totalidad para los fines educativos. Existe una ausencia de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer realidad esa cobertura educativa para toda la población del país. Una educación de calidad representa la mejor inversión que pueda hacer nuestro país por sus ciudadanos.
pero falta mucho para que en el país se logre la calidad educativa para todos. Hay que dejar atrás muchos hábitos, procedimientos y costumbres educativas que resultan insuficientes, como la memorización de hechos, que ocupan demasiado espacio en el espacio enseñanza-aprendizaje. Y hay que enfocarse al desarrollo de las capacidades de pensamiento crítico, análisis, razonamiento lógico y argumentación, elementos que son indispensables para un aprendizaje profundo que permita trasladarlo a las diversas situaciones para resolver nuestros problemas. En tal virtud, resulta necesario en el sistema educativo actualizar la formación del profesorado para evitar la rutinización profesional y la obsolencia del mismo. Es necesario proporcionar al docente las herramientas que le permitan transformar su didáctica y al mismo tiempo entender la importancia de promover competencias en los estudiantes como una estrategia o como medio fundamental para generar el desarrollo sustentable de las sociedades. Es de concluir que para que exista una verdadera calidad y logro significativo en la educación, los gobiernos que están en el poder deben de dejar de seguir sus intereses personales y en su lugar luchar por los intereses de cada mexicano, a fin de que cada persona pueda disfrutar del derecho a la educación establecido en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, aunado que también se requiere el trabajo de cada maestro en cada aula, de cada escuela, y el esfuerzo de toda la sociedad en conjunto.